Hola mis hermanos, bendiciones para todos ustedes. Bienvenidos a un nuevo devocional. Y el devocional del día de hoy está en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 7. Vamos a estar estudiando ese versículo para entender lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Pero antes de comenzar, yo te invito a que te suscribas al canal, a que le des a la campanita de notificaciones, a que lo compartas para que muchas otras personas también sean edificadas por medio de la palabra de nuestro Señor, mis hermanos. En algún momento en sus vidas que les ha sucedido ciertas cosas, ¿no se han preguntado el por qué pasan las cosas? Porque no las entendemos. A mí me ha sucedido. Yo he tenido muchos problemas en mi vida personal, en la salud, en muchas otras áreas y no logro entender por qué. ¿Por qué suceden tantas cosas? Y miren que la forma de obrar y de trabajar de nuestro Señor a veces como que no tiene lógica. Sí, uno dice, pero ¿por qué? Yo no te entiendo, Dios, pero ¿por qué haces esto? Pero miren que al final vamos a entender el por qué pasamos por tantas cosas, pero al momento no lo entendemos. Y cuando no entendemos nada, nosotros siempre tendemos a preocuparnos, a estresarnos, incluso llegamos a cuestionar a Dios, a reprocharlo, que el por qué hace las cosas así, el por qué las permite, y le pedimos respuesta y oramos, pero nos afanamos porque queremos la respuesta rápida. Pero Dios quiere de nosotros es que tengamos paciencia y Dios quiere de nosotros que obedezcamos su palabra, que nos calmemos y que nos mantengamos allí fieles a Él. Pero mire que aquí en la palabra de Dios, en el Evangelio de Juan capítulo 13, la palabra nos habla de que Jesús le lava los pies a sus discípulos. En estos pasajes bíblicos la palabra nos enseña que Jesús ya estaba a punto, ya la hora de Jesús estaba por llegar, de ser entregado por Judas. Pero en ese momento él estaba reunido con todos sus discípulos para cenar. Pero antes de ello compartir la cena, ellos tenían que lavarse los pies. Y en aquellos tiempos había una persona especial para hacer ese trabajo de lavar los pies. ¿Por qué tenían que lavarse los pies? Bueno, porque en aquellos tiempos había mucho polvo, mucha arena y pues ellos caminaban demasiado y cada vez que ellos llegaban de visita a una casa o tenían que reunirse a compartir los alimentos, pues tenían que lavarse los pies. Pero ese día pasó algo muy distinto, porque la persona que tenía que lavarle los pies a todos ellos no lo hizo. Lo hizo fue nuestro Señor Jesucristo. Él se quitó, como dice aquí la palabra en el versículo 4, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Dice el 5, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Esto tan maravilloso lo hizo Jesús, ¿sí? Y uno se pregunta, ¿pero por qué Jesús hizo eso? ¿Sí? Y aquí nosotros podemos ver la humildad, el servicio, que Cristo vino fue a servir, ¿sí? A servir, no a ser servido. Y la humildad y el amor que tenía nuestro Señor Jesucristo por sus discípulos y lo que tiene por todos nosotros, mis hermanos. Pero algo de inquietud le produjo a Pedro y a todos también, porque miren que Pedro se levanta y le pregunta a Jesús, aquí mismo en el versículo 6 le dice, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Le pregunta Pedro. Claro, Pedro estaba atónito, o sea, no entendía el por qué Jesús lo estaba haciendo, si había una persona especial para ese servicio, para ese trabajo. Y el 7, Jesús le responde a Pedro y le dice, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y cuando yo estaba leyendo este pasaje bíblico, se me vino esa respuesta a mi cabeza y a mi corazón, porque a veces cuando no entendemos ciertas cosas y no comprendemos ciertas cosas, Jesús nos responde, así como Jesús le responde a Pedro, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora,
Lo que Dios permite que pase en nuestras vidas, no lo comprendemos al momento, pero lo vamos a entender después. Eso quiere decir que Jesús quiere de nosotros que tengamos paciencia. Paciencia para poder esperar el tiempo perfecto en que se nos sea revelado, ¿verdad? Esa respuesta. Y eso era lo que Jesús le estaba haciendo entender a Pedro y nos hace entender a nosotros. Y cuando yo leí esto, yo caí en cuenta y yo dije, Señor, perdóname, porque en ocasiones yo me estresaba y me afanaba porque no entendía y llegaba a cuestionar tu palabra, Señor, porque no entendía el por qué. Pero ya sé que nosotros debemos ser pacientes para lo que no entendemos ahorita, más adelante Dios nos los va a hacer saber. Y algo muy importante es que al momento no se nos puede revelar las cosas, porque nosotros debemos aprender, debemos tener paciencia, debemos permanecer fieles en la comunión con nuestro Padre. Y mire que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo que lo encontramos en Gálatas capítulo 5 y muchas personas nos hace falta tener paciencia. En lo general, a mí me hace falta tener mucha paciencia. Y es algo que nosotros podemos decir, no, pero es que tener paciencia es difícil. Pero si supieran que si nosotros llevamos una comunión con nuestro Padre íntima, en una relación allí, estrechamente con Él, nosotros vamos a adquirir ese don de tener paciencia. La paciencia que nos da el Espíritu Santo. Y vamos a comprender exactamente que cuando no entendemos nada, en ese momento tenemos que esperar el tiempo de Dios. Tenemos que ser preparados, tenemos que ser probados para poder recibir lo que Dios quiere que nosotros entendamos más adelante. Así que mis hermanos, si esta palabra ha sido de edificación para tu vida, como lo dije al principio, yo te invito a que lo compartas, a que le des me gusta, para que así muchas otras personas sean edificadas por medio de la palabra de nuestro Señor. Y recordemos una vez más, como Jesús le dice a Pedro, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás más adelante. Así que atesoren estas palabras en sus corazones y que Dios los bendiga grandemente.